¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como todos los jueves, reencontrándonos, ¿no? Para dialogar sobre diversas cuestiones que habitualmente pensaba el otro día, ¿no? Antes de la semana pasada, y hoy quiero, la verdad, que también dialogarlo en este espacio porque es el que corresponde, más allá de las cuestiones que uno pueda pensar por fuera cuando se va pensando en lo que hacen en el programa de tele, ¿no? Y en las actividades diarias, ¿no? Que muchas veces en estos comentarios terminamos recurriendo a las cuestiones más macro, ¿no? A las cuestiones más de Argentina, y hablamos de lo transversal de la pandemia, y hablamos de la pelea y la lucha entre la interna que está teniendo el gobierno, que sigue, se profundiza y ya a niveles bastante grotescos por momentos, y hablamos de la situación de qué hay después, ¿no? Porque también qué hay enfrente y de una elección que se viene y ya están todos disputándose esos lugares. Mientras tanto, todo el resto, toda la Argentina, en una circunstancia gravísima de toda índole, ¿no? Veía hoy, digo, las cifras, ¿no? Primero me enteraba por un canal de Noticias Nacional, bueno, uno puede creerle más o menos, digamos, en torno a estas cuestiones, pero que algunos analistas ya están previendo una inflación anual en la Argentina del 85% para este 2022. Y así como suena, ¿no? Suena gravísima la situación. Pero ya es grave, sea el 85, o sea el 70, o sea el 60, ya es grave, ¿no? En este marco. Y cuando uno escucha las respuestas con respecto al porqué de esto, las respuestas oficiales principalmente, o del oficialismo en líneas generales, y el mundo, la pandemia, la guerra en... Sí, por supuesto que el mundo está viviendo un proceso inflacionario, pero las inflaciones son del 6%, del 7% en el peor de los casos. El promedio anual estaban discutiendo para América Latina, ¿no? Porque digo, el problema es los países en desarrollo. Bueno, para que sea una idea, a nivel mundial, el país con más inflación es Venezuela, que está con un problema de toda índole, digamos, más allá del conflicto. Sabemos que se extiende ampliamente los fundamentos al conflicto de Ucrania-Rusia o a la situación del COVID, lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Exagerados números de inflación, con una hiperinflación galopante en Venezuela. Venezuela encabeza el ranking mundial. Le sigue Sudán. Le sigue Zimbabue. ¿Saben cuánto está previsto para el tercer puesto del ranking? Un 70% de inflación. Es decir, que si los analistas aciertan, Argentina estarían dando el podio mundial en cantidad de inflación. En los números, en los porcentajes de inflación. Pero bueno, está bien, pero hay una crisis mundial y la guerra en Ucrania, te dicen. Y vos seguís pensando, decís, bueno, países en desarrollo, Latinoamérica es difícil. Y mirás Latinoamérica y sacando a Venezuela y Haití. Es más, Argentina supera a Haití en inflación. Todo el resto está por debajo del 10%. Entonces, ¿por qué nos afecta tanto la inflación? Paraguay, para hacer una idea, está en el 9%. Bolivia está en el 3,2%. Chile y Uruguay están alrededor del 7%. Digo, ¿no? En números de inflación anual. O sea, nuestros vecinos, los que tienen las mismas condiciones prácticamente, los que están viviendo las mismas circunstancias históricas, hasta culturales, hasta todas las instancias que uno le agrega a la cuestión de la inflación, ya para explicar de algún modo, los mismos que han vivido las pandemias, como lo hemos vivido nosotros, los mismos que son productores de commodities, los mismos que son, digo, una situación casi igual, por una cuestión regional, que viven en el mismo continente, que han pasado las mismas crisis, que han tenido la misma dictadura, digo, o similares, que han tenido nuestra misma historia, están por debajo del 10%. Nosotros estamos previendo una inflación del 80, 85, 70, 60, si querés. En cualquier caso, es una barbaridad. O sea, lo que el resto tiene en un año, nosotros lo tenemos en un mes. Entonces, cuando te viene y vos uno escucha, ¿no? Decís, bueno, pero pandemia, o pero invasión rusa, sí, pero esto nos pasa a nosotros solos. ¿No? Es como tenemos un imán para los problemas. Somos el causante, o somos la bolsa donde caen todos los problemas mundiales. Y no, la verdad que no, la verdad que el problema es otro, y ya lo sabemos que es otro. Entonces, seguir escuchando estas cuestiones a veces es una burla, un despropósito absoluto. Y encima ves que hay cada vez más piedrazos internos, ¿no? Hay más problemas endógenos que exógenos en el frente de todos. Y uno ve que la institucionalidad está frenada, y uno ve que... Porque ¿cuánto se aprobó en el Congreso este año? ¿Y de qué? ¿Qué fue lo más destacado? No, pero ¿sabes qué? Cambiémosle la cara a los billetes. No, cambiémosle el valor a los billetes, ¿no? Digamos, me parece que es más importante. Todo el resto es una pavada absoluta. Porque para incluir tenemos que hablar de la gente con hambre. Para incluir tenemos que hablar de lo que siguen prometiendo, que es con todos. ¿Con todos quiénes? Avísenme, porque ahora lo único que se sigue zafando son los que más guita tienen, ¿eh? Y cada vez hacen más negocios.
Los que siguen lavando guita a rolete, por ejemplo, en Mar del Plata. Esos son los únicos que se salvan, ¿eh? El resto la está pasando mal. Gente con trabajo que cobra 60, 65, pobre, trabajando, con un empleo. Y eso es una realidad. Digo, todo el resto es zaraza. Todo el resto es discurso muy lindo, aspiracional, maravilloso. Pero es mentira. Nos están mintiendo. Pero digo, de esto venimos hablando y fíjense que me fui con este comentario nuevamente por ese lado, pues digo, hasta hay un punto en el que excede mi rol aquí como comunicador y simplemente me genera cierta indignación seguir viendo cómo ellos viven una burbuja absolutamente distinta a la de la realidad de la mayoría. Y muchos de los que están en nuestro rol, digamos, sobre todo a nivel nacional, también viven una burbuja distinta. Pero no por sus condiciones propias, sino por lo que le piden, para defender a unos y a otros. ¿Sí? Pero la crisis rusa, fíjese, dice el gran comunicador, fíjese que la inflación en España es la más alta de los últimos 30 años. Sí, pero tiene un 8%. No justificando lo injustificable, riéndose de los pobres que dicen defender. En fin, ¿no? Y del otro lado, la inflación del 1000%, vamos a hiperinflar. Bueno, paren un poco, no tiremos más piedras, ¿no? Tratemos de ver cómo arreglamos esto en definitiva. Y causaba mucha gracia ver un 25 de mayo, como que pasó todos hablando el mismo discurso de la unidad y qué sé yo. La verdad que es una burla lo que están haciendo. Es triste lo que está pasando, digamos, con respecto a eso. Pero digo, me fui otra vez por ese comentario. Y quería volver porque el pensamiento, en realidad original de este comentario tenía que ver con ¿y cuándo vamos a hablar de General Pueyrredón? ¿Y cuánto se hace en General Pueyrredón? Hiperinflación, o sea, a todos los problemas externos se suman también los del país o los regionales. Hiperinflación, la falta de fondos, la coparticipación. ¿Y entonces qué hacemos? Porque ¿cuál es el rol que tiene el municipio? Bueno, uno diría, vamos por la básica histórica, el ABL histórico, los servicios urbanos. Las calles están destruidas, las luminarias andan mal, la recolección es mala, los servicios públicos de transporte son horribles, no hay taxis, los colectivos andan mal. Digo, ¿para qué está el municipio? Para brindar salud en primera instancia. Y los centros de salud están cerrados, no hay insumos. No, pero seguridad y laburo, ¿no? Bueno, seguridad y laburo. Hoy leí un informe que había presentado el Frente de Todos con mucha preocupación sobre la rendición de cuentas en 2021 del gobierno de Guillermo Montenegro. Se subejecutó el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Productivo. ¿Y el laburo? Hay alrededor de centenares de millones de pesos que no se han ejecutado y hay chicos con hambre en los comedores. ¿Viste cuando vos decís, pero para esto es tan así como lo dice el Frente de Todos, hay una incompetencia, porque yo lo único que lo escucho discutir al Ejecutivo Municipal y al oficialismo es sobre si hay que usar el reconocimiento facial. Bueno, lo van a tener que instalar porque nos van a tener que reconocer a todos, porque en un momento esto va a estallar, ¿no? Digo, me preocupa eso, hasta dónde llega el municipio y qué es lo que se está haciendo, porque también hacer la plancha por los problemas externos es bastante sencillo y veo que lo están haciendo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Si les parece, porque además de todo esto, además de pandemia, que vamos a hablar de eso, además viruela del mono y uno ya no sabe para dónde salir corriendo, ¿no? Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Sí, encima viruela del mono y ya no sabemos, viste, cuando ves la foto ya empezás a asustarte, hasta te agarra una especie de hipocondría después de que estamos tratando de salir de una pandemia. ¿Salimos de una pandemia? ¿Volvió la pandemia? ¿Es gripe o es COVID lo que estamos teniendo en estos tiempos? Digo, de eso vamos a hablar un poco y también de políticas públicas de salud, porque tenemos el gusto de recibir al doctor Gustavo Blanco, que además fue secretario de Salud del municipio. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Al contrario, Nicolás, el placer es mío, tenés de mi parte un gran aprecio, tanto vos, tu familia y tu padre, que siempre lo recuerdo, siempre lo escuché y bueno, para mí es un agrado estar con vos. Igualmente, Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Gustavo, la primera pregunta es, que ya pasamos la pandemia, hablando de pandemia y con todas las implicancias sociales y políticas incluso que ha tenido, voy por lo sanitario en principio, pero digo, vos también sos una persona que podés hablar del resto teniendo en cuenta tu rol político en su momento. Digo, ¿pasó la pandemia o todavía estamos en eso?
Estamos transitándola, la pandemia, hasta que no desaparezca por completo de todos los continentes, no se puede hablar de fin de pandemia. Justamente la definición de pandemia es cuando los casos que se afectan ocupan los 5 continentes, independientemente de la cantidad de casos que haya. Eso quiere decir que la infección está diseminada por todo el globo terráqueo, ¿verdad? Lo que sí tenemos son curvas, bajas de casos, ascensos de casos, etcétera, hasta que en algún momento, Dios dirá cuándo, la baja de casos será tal en todo el mundo que podemos hablar de control del virus, no de erradicación del virus, que bueno, después lo voy a concatenar con la viruela del mono, ¿no? Ujú. Yo creo que el COVID, lo que vamos a poder es controlarlo, Ujú. lo cual no es menor. ¿Cómo se va a controlar? Cuando la mayoría de la gente, arriba del 90% de las personas estén vacunadas, cuando el virus deje de mutarse con aquellas vestimentas que siguen haciendo daño o que empeoran o que complican la infección, ahí vamos a poder hablar de verdadero control, no de erradicación. ¿Por qué no Claro. se erradica? Porque el COVID está en los mamíferos, entonces no podemos hablar de erradicación de enfermedad. Claro, seguro. Gustavo, digo, voy a repetir la pregunta con otro enfoque. Digo, el COVID ya pasó y lo pregunto, digo, del enfoque de lo que estamos viendo en la calle, lo que estamos viendo todos, ¿no? Incluyéndome. Digo, una sociedad que ya no usa más barbijo, que ya los protocolos son relativos, que vamos a un recital, que colmamos la tribuna de una cancha de fútbol. Digo, en este sentido, sería muy difícil pensar en un retorno a los cuidados. ¿Cómo analizás vos la reacción social, a eso voy, con respecto al tema pandemia? Bueno, la reacción social y lo que se palpa en la calle es una sensación de hastío, digamos, de encierro, de uso de barbijos, etcétera. Esa es la sensación que uno tiene cuando transita la calle. Mi consejo, que yo lo he hablado en algunos lugares, es que en los meses donde el frío, digamos, acecha la ciudad, una ciudad, la nuestra, muy oriental, con mucho cambio de temperatura, viento y frío, lo que produce tos y estornudos, conviene en estos meses, cuando uno está en lugares cerrados, cubrirse con un barbijo, no solamente por el COVID, sino por otras infecciones como la influenza, el virus incisional respiratorio, que son también infecciones que transitan en este momento del año, sobre todo en los colegios, en los bancos, en los cines, en los lugares cerrados, ¿verdad? No cuesta Ujú. nada ponerse una horita un barbijo cuando está en un lugar cerrado uno en contacto con otro. Seguro. Pregunto, Gustavo, porque igual debe ser difícil de que logres una definición, digo, porque cada caso es particular, digamos, ¿no? Pero hay mucha gripe, ¿no? Hay mucho resfrío fuerte, hay mucho de, no, tranquilo que son unos mocos y ya está, digamos, ¿no? Hay mucho de eso que ha vuelto o que estamos viendo que, para no decir que es COVID, estamos con un presunto estado gripal que parece que hay mucho. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de, le decimos gripe pero es COVID? ¿Qué hay, digo, con respecto a estas cuestiones y la falta de cuidados al volver a aparecer estas patologías, ya que usamos el barbijo los últimos 2 años? Bueno, en este momento la situación es esta, Nicolás, en los consultorios, en las guardias. En este momento recibimos consultas por infecciones respiratorias, fiebre, tos, rinorrea, mucosidad, etcétera, dolores musculares, todo lo que nosotros aprendimos estos 2 años. Esos síntomas, digamos, son comunes para la mayoría de las infecciones respiratorias. Hasta que apareció el COVID, nosotros en forma rutinaria no hacíamos hisopados en búsqueda de causas de esos cuadros gripales que nosotros llamamos entre comillas. Cuando vino el COVID, por una cuestión epidemiológica y estando inmersos en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos exige y nos alienta que nosotros tengamos esta conducta de hisopar a la gente para tener el alza de casos ante una enfermedad desconocida respecto a las complicaciones que podíamos tener. Con el advenimiento de los cuidados, las vacunas completas o casi completas y el control de las complicaciones del COVID, los médicos dejamos nuevamente de pedir hisopados porque las complicaciones del COVID en este momento son menores, son mínimas, tal como las puede tener una gripe o un resfriado común. Entonces, cuando uno ve, en conclusión, un paciente en un consultorio, le da los cuidados que le da cualquier cuadro infeccioso viral y está atento a las complicaciones
con un contacto directo con el paciente, sea a través del teléfono, sea a través de permitirle que haga una nueva consulta rápida, etcétera. Pero no el hecho de hisopar hoy por hoy hasta que, digamos, la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud al cual nosotros pertenecemos nos bajen nos bajen la línea de que tenemos que hisopar de vuelta. Por eso, Nicolás, repito esto, en estos meses de frío, donde hay un montón de infecciones respiratorias estacionales, COVID, gripe, virus de los niños, sincicial respiratorio, rinovirus, etcétera, que son los que estamos acostumbrados a ver, conviene que cuando uno está en un lugar cerrado se ponga el barbijo. Claro, seguro, Gustavo. Está muy bien esta cuestión. Y con respecto a la política pública que se ha tomado de salud, primero una reflexión general sobre cómo se ha tratado la pandemia. Me gustaría tener tu visión con respecto a eso, y particularmente traído al Partido General Pueyrredón en este momento, Gustavo. Mirá, Nicolás, yo he sido muy crítico desde el comienzo, a través de mis redes sociales, junto con otros secretarios de salud. Hemos tratado primero de informar a la población, porque vi que tanto desde el municipio como de la provincia había escasez en información de nuestros vecinos. La gente estaba a la deriva, no sabía qué hacer. Las autoridades, que son las que tienen que hacer esta tarea, porque, a ver, Nicolás, hay algunas cuestiones que le competen al municipio en lo que respecta a la salud, que es la promoción de la salud. Después viene la prevención. La prevención son las vacunas, la promoción es dar información a la gente. Nosotros, en esas dos cuestiones, en la vacuna estuvimos retrasadas, y en la promoción de la salud, si no hubiera sido por ustedes, por los periodistas, por los medios gráficos, radiales, televisivos, y por algunos que pudimos tener contacto, dado que ustedes nos entrevistaban por conocimiento, tanto al doctor Ferro, al doctor Cristaldi, a mí, etcétera. Tuvimos un contacto con la gente, fuimos partícipes activos, tratando de mantener a la gente informada, sin alarmarla, sin asustarla, instando a que use el barbijo, que se cuide con el lavado de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Tarea que verdaderamente le correspondía a las autoridades sanitarias municipales o provinciales. Claro, sí, seguramente. Gustavo, estamos hablando de esto, estamos como saliendo de esta circunstancia o tratando de ver si en algún momento podemos llegar a controlarla, más allá de que hay una nueva ola que está apareciendo con más contagios y demás, y aparece la viruela del mono. ¿Qué es eso, Gustavo? La verdad que genera un temor más que venimos de esta situación tan grave. Bueno, primero no hay que alarmarse, Nicolás, porque es una enfermedad que se puede controlar rápidamente. Para que vos tengas idea, la viruela fue una enfermedad casi erradicada. No, vuelvo a insistir, no se puede erradicar cuando está en los mamíferos. Ya había pasado a algunos mamíferos la viruela, pero bueno, pudo ser controlada y casi erradicada. Los primeros casos que tuvimos de viruela simia o símica, como se llama en forma técnica, aparecieron en profesionales de la salud. Profesionales de la salud que tuvieron contacto con unas sábanas de un paciente infectado, y se empezó a transmitir en algunos casos en Estados Unidos, en España, en Australia, en algunos lugares donde se pudo controlar. ¿Qué diferencia tiene la viruela del mono con el resto de las infecciones virales? Primero, que es una zoonosis. Zoonosis significa que son infecciones que se transmiten de los animales a los humanos y de los humanos a los animales. Eso se llaman zoonosis. Este virus que produce esa zoonosis tiene la particularidad de que da lesiones en la piel. Entonces, fácilmente es reconocible por el personal de salud. Da unas manchitas que se llaman máculas, después da unas manchas sobreelevadas que se llaman pápulas, y eso se acompaña de cuadros infecciosos, respiratorios, fiebre, tos, falta de aire, etcétera, etcétera. Cuando uno ve inmediatamente una persona con esta infección, lo primero que hace es aislarlo y a sus contactos. Pero porque tiene esas lesiones en la piel. Porque ¿qué pasaba con el COVID? Era una infección invisible. Claro. ¿Quién sabía que tenía COVID? El que tenía muchos síntomas, pero había mucha gente que era asintomática. Bueno, con la viruela del simio o símica no ocurre lo mismo, porque la forma de presentación son lesiones dermatológicas. Entonces,
Con esta forma de presentación, esta infección se va a poder controlar rápidamente. Además, la mayoría de nosotros tenemos la vacuna contra la viruela, que tiene reacciones cruzadas para protegernos contra la viruela del mono, la viruela símica. Vale decir, no hay que alarmarse con esto. La alerta que la Organización Mundial de la Salud baja a través de su página es fundamentalmente ahora para los profesionales. Que estemos atentos a repasar la enfermedad, que reconozcamos las lesiones en la piel, que tomamos las conductas médicas adecuadas con las personas que están infectadas, que es fundamentalmente el aislamiento y el control de sus contactos estrechos. O sea, Gustavo, que la alerta es una alerta hacia los... Estamos digamos, lejos de pensar en una nueva pandemia, digamos, con este tema. Sí, por eso no hay que alarmarlo. Yo lo subí en mis redes sociales ayer, contando un poco la historia de cómo comenzó esta infección y haciendo hincapié en esto, en que no hay que alarmarse y que la alerta es fundamentalmente para los agentes de salud. Seguramente, digo, y en el marco de todo esto, ¿qué preocupación podemos tener de que eso aparezca aquí por nuestra zona? Bueno, ya apareció en la ciudad de Buenos Aires un caso que está controlado. Van a aparecer casos acá en la ciudad, pero van a ser casos mínimos, porque nosotros ya estamos conociendo esto con antelación, porque está en el hemisferio norte y en Australia. Entonces, si nosotros lo conocemos y las autoridades y nosotros nos comunicamos con la gente a través de ustedes, ya vamos a tener toda la población, los vecinos nuestros, por lo menos, que donde nos toca trabajar a nosotros, vamos a estar alerta de esto. Entonces, primero son las conductas individuales de cada uno que ya se ve afectado con esto, y después las conductas sanitarias o médicas en las guardias, en los consultorios, etcétera. Por eso es muy importante la promoción de la salud, Nicolás. Seguro. Una herramienta clave esta. Y justamente clave. Digo, como parte de la promoción y la prevención, digamos, cuando uno hablaba del COVID, sabía, digo, con muchos otros virus nos ha pasado, digamos, ¿no? Hemos tenido una etapa casi sin gripes y demás, por el uso del barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel y demás. ¿Cómo nos prevenimos o cómo es el contagio primero, para después poder prevenirlo, de esta viruela? Primero decirles que, a diferencia también del coronavirus, el coronavirus tenía un periodo de contagio antes de que aparezcan los síntomas, ya se contagiaba. En el caso de la viruela, el contagio es persona a persona y el contagio dura mientras dura la infección. Cuando se van los síntomas o los signos, ya no se contagia más. Por eso va a ser más fácil controlar esto, porque vamos a ver las lesiones, ¿no? Y le daremos el alta cuando desaparezcan las lesiones. No se va a contagiar antes de que aparezcan las lesiones. No sé si soy claro, Nicolás. Clarísimo. Si no tiene digamos, lo voy a llamar vulgarmente, ¿no? Si tiene esas ampollitas, digamos, estas cuestiones bien claras, no puede contagiar, no tiene, digamos, básicamente. Eso es. Y se contagia mientras tenga esa ampollita, digamos, no más que eso. Sí, el contacto produce la infección y también la vía respiratoria, pero no, como no da mucha tos la viruela, se contagia más que nada por la gota que nosotros expelemos cuando hablamos, ¿no? Claro. Está muy bien. El cuadro fundamental de esta infección es dermatológico. Tiene complicaciones después, neumonía, meningitis, etcétera, pero fundamentalmente es un cuadro dermatológico. Perfecto. Gustavo, una última, tenemos poquitos minutos, pero quiero aprovechar porque cada vez que te entrevisto, y digo, teniendo en cuenta la cercanía de lo que ha sido tu gestión en salud municipal, me gusta preguntar por este tema. Hablaba al comienzo sobre para qué está el municipio, digamos, ¿no? Digo, en el marco de todas estas cuestiones, no solo como crítica, sino como una pregunta incluso, ¿no? Porque se habla mucho de seguridad y a veces las cuestiones de seguridad son muy limitadas, aunque ya los municipios han asumido la responsabilidad también en ese sentido, pero digo, sobre el tema de salud, ¿cómo estás viendo la gestión de salud municipal? Bueno, ha sido muy crítico, Nicolás, de la gestión sanitaria, pero crítico en el buen sentido, porque he tratado de contactarme con las autoridades locales porque ha mermado la vacunación de los chicos en el colegio, están cerrando muy temprano los centros de salud, y en una pandemia los centros de salud hay que hacer el mayor de los esfuerzos para que estén abiertos la mayor cantidad de horas posibles. Entonces, en ese sentido es donde hemos pedido varios profesionales que hemos tenido algún breve paso por la gestión, de que hay que hacer el máximo esfuerzo para que los centros de salud estén abiertos la mayor cantidad de horas posibles. Y acá estuvieron cerrados, muchos cerrados y muchos cerrados al mediodía. Lo otro es el contacto diario con la gente.
la posibilidad de tener el personal que dirige la sanidad, contacto diario con la gente, ver cómo estamos, ver contacto con el sector privado también, interacción con el efector provincial de salud, cosa que pareció que por un lado estaba el municipio, por otro lado estaba la provincia. Eso es un error garrafal, es eso. Había que haber trabajado juntos los dos. Teníamos, Nicolás, el Instituto Nacional de Epidemiología Médica, viejo hospital marítimo, en nuestra ciudad. No fue utilizado. Solo lo hemos sacado por radio algunas personas que hemos hecho alguna entrevista con la gente que trabaja ahí. Teníamos el Instituto de Epidemiología Médica en la ciudad de Mar del Plata. No fue consultado. Entonces hubo, omisiones que hicieron que nuestra ciudad en algún momento encabezara la cantidad de casos de contagio y de fallecimientos, lamentablemente. Seguro. Gustavo, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo, un gusto como siempre, Nicolás. Salud. Igualmente, gracias. El doctor Gustavo Blanco, quien fuera secretario de Salud, además un médico que nos cuenta y nos explica de esto que dos cosas, ¿no? Por un lado, la pandemia que no terminó, y que todavía hay que seguir con los cuidados, mezclado ahí en el medio en un límite muy difícil de identificar por momentos, que tiene que ver con las estacionales, ¿no? Como la gripe, los resfríos fuertes y demás. Y llegando la viruela del mono, que la verdad que después de esta explicación, evidentemente nos hemos quedado todos un poco más tranquilos, porque es más sencillo de identificar, probablemente de aislar y de evitar los contagios, por lo que nos contaba el doctor Blanco. Si les parece, vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bueno, estamos sobre el cierre del programa, sin tiempo por supuesto, como cada semana, pues nos extendemos en los comentarios y también escuchando a los protagonistas, y en este caso una explicación técnica de algunas de las cuestiones que empiezan a preocuparnos una vez más. Así que los esperamos, simplemente decirles que los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también a través del canal de la universidad en YouTube, donde están cada una de estas emisiones, así que si quieren volver a verlas o verlas fuera de horario, en el momento que ustedes desean, ahí están publicados nuestros el día D de cada jueves en el YouTube del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Agradecemos a todo el equipo de trabajo de aquí del canal y los esperamos el próximo jueves a las 22. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.